Bien, muy buenas tardes a todas las personas que están conectados a la página del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. Les deseamos que tengan muy buenas tardes y les agradecemos que estén conectados en este encuentro que hoy día girará en torno a la gestión de la carpintería de Rivera. Tenemos hoy para conversar, tenemos a Marco Tamayo Quilodrán, antropólogo, encargado regional de Patrimonio Cultural Inmaterial de la región de los Lagos, investigador también del tema de la carpintería de Rivera y de la navegación en nuestra región, y también tenemos de invitado para conversar y compartir otras experiencias de España, del País Vasco, a Javier Agote, presidente de la Fundación Albaola y director del Museo Factoría que dirigen allá en San Sebastián. Bien, nosotros tenemos hoy día pensado un conversatorio donde va a comenzar Marco exponiendo acerca de la gestión de lo que ha sido el trabajo del Servicio del Patrimonio Cultural Inmaterial con los carpinteros de Rivera de nuestra región. Y posteriormente se nos va a unir Javier Agote, con quien estamos esperando que se conecte para compartir con nosotros. Pero antes de comenzar con la exposición de Marco, queremos conmemorar, es decir, traer a la memoria dos situaciones que son importantes para este tema de la navegación y de la carpintería de Rivera en el sur de Chile. Por un lado, el fallecimiento, hace un par de días atrás, el 2 de noviembre, nos enteramos que don Ernesto Villanueva, carpintero de Rivera, del sector de Cutipay, de Valdivia, falleció. Él, junto con sus hermanos, trabajaba en un astillero familiar de esta carpintería tradicional. Y bueno, es una lamentable pérdida, puesto que el Servicio del Patrimonio llevaba trabajando con ellos bastante tiempo en planes de salvaguardia junto con la Universidad Austral. Y bueno, Marco un poco también yo creo que nos va a comentar sobre eso. Y la segunda situación es una conmemoración trascendente a nivel planetario, que tiene que ver con los 500 años de la primera vuelta al mundo, y que tuvo como protagonista, ¿cierto?, estas tripulaciones comandadas por Hernando de Magallanes y por Juan Sebastián Elcano, en un viaje que salió de Sanlúcar de Barrameda un 20 de septiembre de 1519, y luego de casi 3 años lograron circunnavegar el globo. Llegaron el 6 de septiembre de 1522 al mismo punto de donde salieron, logrando completar la primera vuelta al mundo. Es importante, bueno, Javier Loyito también le vamos a preguntar, porque Sebastián Elcano, Juan Sebastián Elcano, era un coterráneo suyo, un vasco, y algo tendrá que comentarnos también acerca de esta hazaña. Nunca nadie había hecho esto en el planeta, nadie conocía las reales dimensiones, y hace unos días atrás, justamente el 1 de noviembre, se conmemoraba acá en Chile el descubrimiento del Estrecho de Magallanes, que en aquel día de 1520 fue bautizado como Estrecho de Todos los Santos por conmemorarse ese día aquella fiesta católica. Y bueno, no fue fácil, pasaron prácticamente más de un mes explorando esa salida, hasta que un 28 de noviembre logran salir al océano que llamaron Pacífico. Y ahí la aventura no se detendría. Como comentábamos, salieron de Sanlúcar, atravesaron el Atlántico, y descubrieron este paso interoceánico, atraviesan el Océano Pacífico con una serie de penurias, logran llegar a Filipinas, donde fallece quien comandaba esta expedición, Hernando Magallanes, y es allí donde Juan Sebastián Elcano toma el mando de la expedición, y luego de atravesar el Océano Índico, esquivando a portugueses, en fin, por las costas de África, logran, luego de casi 3 años, llegar al mismo punto donde salieron.
esta hazaña se conmemora en todo el mundo y es muy importante para quienes tienen espíritu aventurero y para todos los marinos, ¿cierto? Y los constructores de embarcaciones. Ya en ese viaje fueron protagonistas los constructores de embarcaciones y bueno, nos dicen que Javier también ya está conectado. Así que bien, pues vamos a saludar primero a Marco Tamayo. ¿Cómo está, Marco? Hola Nelson, ¿qué tal? Muy bien. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo están ustedes por allá? Muy bien, pues aquí son pasadas las 4 de la tarde, ya son las 4:20. En España son más de las 9 de la noche. Nos separan casi 12.000 kilómetros de aquí de Puerto Montt con San Sebastián, donde está Javier. No sé si está Javier por ahí conectado para saludarlo o partimos con Marco con, con la presentación que teníamos preparada. Sí, mira, Javier me dice, Javier, que está con un tema, pero se está conectando, me está avisando que ya ingresará, así que creo que sería prudente que comencemos con la parte de Chile. Muy bien, pues Marco, bueno, comentábamos hace un rato el sensible fallecimiento de don Ernesto Villanueva, ¿cierto? Carpintero de Cutipay, donde ustedes como Servicio de Patrimonio han estado haciendo un trabajo bien importante, porque él es parte de este elemento reconocido por el Estado chileno. Sí, efectivamente, la familia Villanueva, ubicada en el sector del río Cutipay, así que le mandamos un sensible saludo, un querido saludo a ellos por el fallecimiento de don Ernesto. Sin duda son una familia de cultores, de carpinteros de ribera de amplio reconocimiento en la región de los ríos, pero también sus embarcaciones llegan a distintas partes de Chile, así que son conocidos más bien en todo el sur de Chile, así que le mandamos un fuerte saludo también a la colega de la región, a Marcia, quien ha hecho un trabajo muy importante con ellos, así que sé que los está acompañando en todo este proceso. Bueno, yo quisiera comenzar por hablar sobre la carpintería de ribera acá en el sur de Chile, y para ello me gustaría mostrar un pequeño material audiovisual que generó un antropólogo audiovisual, Mario Bravo, quien hace unos años atrás realizó un pequeño registro audiovisual, un cortometraje, y de ahí extrajo algún material y que creemos que es bastante sintético, pero da cuenta un poquito de lo que es la carpintería en el sur de Chile, así que les quiero mostrar el video. En primero no me gustó mucho esta pega, le tomé poca importancia. Y de repente pensé, dije yo, con el tiempo lo va a servir esta pega. Así que y fue así, pues. Ahora en este momento lo ha servido harto, con la cuestión de repente que el tiempo de la pesca, encargaban hartas lanchas. Entonces había harta pega por todos lados. Aquí en esta zona hay muchos maestros buenos. Bueno, aquí en todas las zonas, hasta Quildaco, hasta Aulen, hay mucha gente que trabaja en esto. Cuando uno empieza a trabajar hay que empezar trabajando bien. Ese es uno de los factores principales para este trabajo, hacer las cosas bien. Porque si usted agarra un trabajo de esto y lo hace mal en primera, no va a seguir como maestro. Va a tener una carrera corta como carpintero. Porque usted sabe que el trabajo del hombre de mar, del pescador artesanal, parte de una embarcación. Y de ahí nace el pescador artesanal.
Bueno, ese era un pequeño material que da cuenta de lo que vamos a hablar a continuación, y para referirme a la carpintería de Rivera acá en el sur de Chile, he preparado una pequeña presentación. Espero que las estén viendo. ¿Sí? Que está dividida en 3 partes. Voy a hablar algunos antecedentes históricos sobre la carpintería de Rivera, después el marco regulatorio, que está, cierto, efectivamente en este momento siendo un tema muy importante para nosotros en la gestión, todo lo que es la regulación, y posterior a eso quisiera dar algunos antecedentes en torno a los hitos de la gestión desde el marco institucional con la carpintería acá en la región de los lagos. Pero en primera instancia, quisiera partir por una cita que les voy a dejar acá para compartir, que en una conversación muy importante, en un conversatorio con muchos más carpinteros de Rivera, donde en el año 2015 nos dice lo siguiente, que como ustedes pueden leer, que nos plantea que ellos han sido un pilar fundamental de todo lo que ha sido las actividades del mar, y que de los años que él tiene trabajando, en un carpintero ya hoy día con 72 años de edad, que nunca han sido reconocidos por el Estado, que nunca han recibido ningún proyecto, ningún programa que se ha preocupado de ellos, y que en sí han trabajado en una actividad bajo el sol, con muchas asperezas climáticas, con muchas situaciones en las cuales se han visto, ¿cierto?, obligados a trabajar por la necesidad, pero a veces en muy malas condiciones, a cielo abierto, etc. Yo quisiera decirle a don Alberto y a muchos carpinteros de Rivera que yo comparto esa idea de que el Estado en sí no ha tenido un trabajo en particular con ellos, pero desde el 2015 a la fecha creo que tenemos buenas noticias, don Alberto, y a los distintos carpinteros, porque quizá en un trabajo silencioso, pero hemos logrado avanzar. Así que vamos a partir explicando, a ver qué pasa con esto. Ahí. ¿Qué entendemos por carpintería de Rivera inicialmente? Primero, la carpintería de Rivera es la construcción de embarcaciones de madera mediante técnicas constructivas de tipo artesanal, y que han sido estas técnicas y estos conocimientos transmitidos intergeneracionalmente, básicamente a través de la oralidad y la práctica compartida. Podríamos decir que este es un sistema de prácticas, historias, códigos y nomenclaturas constructivas hispanas como vernáculas, y que se han desarrollado sin muchos textos y prácticamente sin escuelas. Hoy en día, ¿por qué podemos decir que es una actividad, un saber mestizo? Porque el sistema hispano europeo, referidos a piezas, al nombre de la estructura, a muchas de las técnicas también, vienen dadas por todo lo que es la influencia europea occidental, donde estos códigos, estas palabras, han sido compartidas no solo por los carpinteros, constructores, también por los navegantes y por los pescadores, pescadoras de nuestros mares. Es decir, hay un lenguaje común en torno a la carpintería de Rivera que sobrepasa a los propios carpinteros. De raíz netamente europea. Ahora, lo que ha sido la recolección, la identificación y el uso de un conjunto de especies arbóreas, es decir, todo lo que es el conocimiento de la naturaleza, tanto del bosque, de las mareas, de los vientos, las corrientes marinas, da cuenta de saberes y memorias autóctonas o nativas o indígenas que han sido heredadas por generaciones. Entonces, de esa manera es como se podría entender la carpintería de Rivera en Chile, como un saber mestizo.
En segunda instancia, las comunidades de la carpintería de Rivera. Es interesante que no existe una comunidad homogénea de carpinteros de Rivera, ni de hecho hay una comunidad organizada de carpinteros de Rivera, al menos en esta región. Lo que podemos entender es que existen muchas comunidades de carpinteros de Rivera en distintas comunas, y que cada carpintero de Rivera es una unidad productiva, desempeñándose en espacios tradicionales a los cuales se llaman astilleros, los cuales pueden estar en la orilla del mar, es decir, en el borde mar, como en otras ocasiones puede estar incluso en los patios de sus viviendas, que no necesariamente están cerca del mar. Normalmente la embarcación, cualquier embarcación está a cargo de un maestro, de un carpintero mayor, y que en algunas ocasiones trabajan en conjunto, trabajan de manera coordinada con otros carpinteros de Rivera, pero siempre habiendo un carpintero mayor en el astillero. Como ya se dijo, mantienen una estrecha relación con la naturaleza, ya sea extrayendo ellos mismos las piezas del bosque o bien transformándolas bajo técnicas artesanales con el apoyo hoy en día de equipos y herramientas modernas, sobre todo lo que es la sierra, la motosierra o los cepillos eléctricos, que antiguamente eran lisa y llanamente manuales, el ejercicio. Es interesante que la comunidad de carpinteros no solamente son aquellas personas que construyen, también se pueden identificar aquellas otras faenas o personas que trabajan en tareas más específicas, por ejemplo, lo que es el calafateo o aquellas personas que introducen ya sea algún material sintético entre los tablones, eso se llama calafatear. Por lo tanto, el calafatero, que desarrolla esa actividad sin estar estrictamente dedicado a la construcción. Los enfibradores, hoy en día la fibra de vidrio es una realidad y por lo tanto es parte también de lo que son los astilleros tradicionales, ya sea un carpintero de Rivera lo hace, como hay otros especialistas que trabajan en ello, así como los que instalan los motores, etc. Pero asimismo hay la familia de los carpinteros de Rivera también debiese estar y es considerada parte de esta comunidad de la carpintería de Rivera, porque muchas veces hay mujeres que son las parejas, las esposas, las hijas, que contribuyen necesariamente a la actividad, aun cuando esta no ha sido muy visibilizada. Conocemos, como hay una fotografía de una cultora en el sector de Quellón, que trabajan muchas veces codo a codo con sus maridos que son carpinteros, y eso es algo interesante de destacar y seguir relevando. Tenemos la comunidad, tenemos la definición del elemento, pero me gustaría también entregar algunos aspectos históricos para que comprendamos lo que hoy en día es la carpintería de Rivera actual. Es interesante que en toda América, previo a la llegada de los europeos, ya existía una carpintería de Rivera indígena, por así decirlo, que se desarrollaba desde los Chumas, en el canal de Santa Bárbara, en California, hasta el extremo más austral, ¿cierto?, del continente. Y si nos situamos derechamente en lo que es el territorio nacional, podemos distinguir al menos una serie de embarcaciones que están asociadas a pueblos y a territorios. En este sentido, en la zona norte de lo que es Chile, encontrábamos al pueblo Chango, donde existió una construcción de balsas a partir de cueros de lobo marino, y en términos de materialidad de fibra vegetal, usaban todo lo que eran las cactáceas, es decir, los grandes cactus y sus espinas, que se encuentran en el desierto de nuestro país, desierto de Atacama. En el centro, en la zona centro-sur, básicamente la zona más de los ríos, de los lagos, el pueblo mapuche utilizó el huampo o las canoas monóxilas, que eran grandes estructuras de un tronco ahuecado en el cual cabían de 20 hasta incluso más remeros por embarcación, usadas principalmente en lo que era la navegación de los lagos y ríos. Un poco más al sur, en lo que ya respecta a la región de los lagos, donde está el área geográfica de Chiloé y los canales, encontramos dos tradiciones. Una, la del pueblo chono,
que eran dalcas de tablas cocidas, que es la imagen que ustedes pueden ver en la lámina, donde es una dalca que fue llevada en el año 1907 al Museo de Estocolmo y que se encuentra allá, y es la embarcación que se encontraría en mejores condiciones, la dalca que en mejor estado de conservación, y al mismo tiempo donde se ve claramente cómo unían, en este caso es una dalca de corteza de árbol, no de tablones, pero puede verse también la técnica de cómo cosían las piezas. Volviendo al tema a los pueblos del sur, teníamos el pueblo chono, que usaban dalcas de tablas cocidas, pero también el beliche o el huilliche de Chiloé usaba el bongo o el huampo. Acá el huampo, que se usó en la zona más de la Araucanía, se conoce como bongo. Quizás no tenía las mismas dimensiones, era una estructura un poco menor y se usaba también para cruces de ríos, para cruces de esteros. No tenía una significación tan importante como la dalca, pero también era usada, habría sido usada por los belichos mapuches de Chiloé, huilliches de Chiloé, perdón, y también los huilliches de Chiloé habrían usado las dalcas. Eso había una relación ahí dinámica en el uso de las embarcaciones. Y por último tenemos todos los tres pueblos fueguinos, que dejé aquí consignados: los Selknam o Onas, los Yámanas o Yaganes, y el pueblo Cahuáscar o Alacalufes. Estos tres pueblos usaban canoas de corteza, que es como la que podemos ver en la imagen. Acá hay una imagen muy interesante que fue sacada en 1882, 1883, por unos fotógrafos franceses, si no me equivoco, y de hecho esta imagen está en uno de los museos de Francia, y que da cuenta de una embarcación de corteza, y que a mi modo de entender, según las investigaciones, es una embarcación que ha tenido muy poca modificación o muy pocos elementos europeos en su confección. Se puede ver cómo eran estas canoas, ¿cierto?, con dos proas, dos puntas, y que usaban estos amarres o toletes o ¿cierto?, la introducción de estas barras de madera, estos tablones pequeños que permitían una mejor firmeza, pero que no representan todavía tecnología europea, según una lectura de otras embarcaciones, donde sí efectivamente ya se ven la introducción de clavos, por ejemplo, o de otros tipos de materiales. Aquí también lo que podemos observar, o les dejo consignado una referencia de Alonso de Ercilla y Zúñiga, quien en el canto de la Araucana, en 1558, describe cuando llega al área de Chiloé, al área que hoy en día la región de los lagos, cómo surjan una cantidad innumerable de embarcaciones entre las islas, cruzando de lado a lado, y les llama góndola o piraguas. Piragua es el nombre que le daban los españoles a todas las embarcaciones tipo canoas, sobre todo en el Caribe, pero que también se trasladaban a esta zona. Y efectivamente, o sea, una de las cosas que llama enormemente la atención a los españoles apenas llegan, la gran cantidad de embarcaciones y el dominio que tienen los pueblos originarios de ellas. Aquí les dejo de la expedición de Ruiz de Gamboa en 1567, sería la primera descripción de las piraguas o de las dalcas, en términos de cómo se confeccionan o alguna descripción más técnica. Hay otras descripciones también, como la del padre Rosales. Bueno, se las dejo ahí para que ustedes puedan ver, y les dejo una fotografía de una pieza de una dalca que habría sido encontrada, que fue encontrada de hecho cuando en 1999 hubo un descenso del lago Chapo, y se pudo encontrar en el fondo unos tablones, y los cuales fueron fechados con una fecha alrededor de 1440. Por lo tanto, aquí tenemos una pieza bastante interesante que da cuenta de cómo se usaban los tablones
cómo extraían el tablón desde los grandes árboles y luego le hacían estos orificios y habrían cosido. Una de las cosas interesantes de la dalca era cómo podían armarse, pero al mismo tiempo desarmarse fácilmente, lo que les permitía llegar a atravesar un lago, llegar a la ribera, desarmarlas, caminar entre medio, me imagino que del bosque o algún sendero, y luego poder armarlas para seguir cruzando otros lagos, que es una de las condiciones que existe en este territorio, ¿no? La gran cantidad de lagos y ríos. Por lo tanto, es una embarcación bastante dúctil, además de ser firme para la navegación de estos mares que son complicados, con mucho viento y muchas corrientes. Al mismo tiempo, el hecho de que sean desarmables las hace aún más ingeniosas. La lámina que les muestro da cuenta de un mapa que no tiene autor, pero al menos lo que señala, según el padre Guarda y Moreno, que es un mapa alrededor de 1720, en donde se dice que la provincia de Chiloé y el Reino de Chile es propia para fabricar navíos de guerra y sus maderas. Es decir, está dando cuenta de esta condición natural de existencia de maderas propias para lo que es la carpintería de Rivera, y hoy en día lo podemos seguir apreciando. También les dejo una referencia de Finsterbusch, quien nos dice que los náufragos del galeón de Alvarado formaron en 1555 el primer astillero español en la costa norte del archipiélago de los Coronados, en la zona de Chiloé, donde se construyó un bergantín a partir de este tipo de fragmentos. Es interesante cómo desde aquellos años ya acá se empezó a construir, y esto ha sido una prolongación. Si avanzamos en la época, ya nos encontramos en 1854, Rondizoni, quien vino a hacer una detallada estadística de la región a partir de no solo las embarcaciones, sino que de muchos otros elementos del territorio, da cuenta como la industria hace grandes progresos ya en esta época, hacia el siglo XIX, donde se comienzan a ver muchas embarcaciones, y que es interesante cómo coexisten embarcaciones de tradición indígena, es decir, la huampo, dalcas, todavía seguían existiendo, quizás con algunas transformaciones, pero ya habían surgido otro tipo de embarcaciones que son netamente de tradición española o europea, como son, le llaman a las goletas o balandras, que eran nombres más antiguos a las cuales hoy en día conocemos como lanchas chilotas o lanchones. Aquí dejo una imagen también muy interesante, que es una ilustración de Conrad Martens, quien pasó en la expedición del Fitzroy junto con Darwin, era el ilustrador, y dejó varias ilustraciones, entre ellas da cuenta de cómo el chilote o los chilotes vivían del mar y vivían muy, muy apegados a las embarcaciones. De hecho, el Fitzroy, como decía Nelson, cada barco viajaba con carpintero, y también lo hizo el Fitzroy, viajaba con carpintero especializado en reparar las embarcaciones cuando llegaban su momento. Por último, o sea, si ya avanzamos al siglo XX, a mediados del siglo XX, 1960, existió un gran auge de lo que fue la construcción de embarcaciones del tipo veleras, en el cual hubieron muchos fotógrafos, muchos pintores que dieron cuenta de estos paisajes llenos de embarcaciones, de veleras, en las cuales podemos apreciar que hubo una gran construcción que fue por así decirlo, llegó a su pics una vez que empiezan a introducirse los motores. Los primeros los vapores y luego los motores, que fueron los que reemplazaron el movimiento de las embarcaciones a través de la fuerza eólica, lo fueron reemplazando por estas propulsiones ya mecanizadas y motorizadas. Pero aún así, aun cuando la actividad surgió con mucha fuerza entre el siglo XIX y mitad del siglo XX y quizá hasta 1970,
Como lo dice acá el investigador Platt, dice, el Chilote dirige sus embarcaciones con ojonautas formidables, ya sea estas chalupas, chalupones, botos, lancha, vela o goleta. Es decir, existía una gran cantidad de embarcaciones en este territorio y que se puede apreciar a través del arte y todas sus ¿cómo se llama?, sus elementos. Por último, ya hacia el año 1990, hay como una cierta decadencia, y Boldrini nos dice que en Chiloé aún quedan veleros, y junto con ello, naturalmente, arquitectura naval, astillero y toda una tradición de carpintería de ribera que permanece vigente, puesto que el destino no ha cambiado, es decir, la mar, la tierra, se presentan como espacios a los que hay que vincularse. Quiero dejar esta cita que hace referencia a esta condición que nosotros seguimos viviendo, es decir, nosotros seguimos habitando un territorio de mar, con bosques, y que necesariamente las poblaciones, mientras no existan otros medios de comunicación, van a seguir necesitando embarcaciones para su desplazamiento. Es así como hoy en día, nos pasamos de aquel año 90, donde quedaban quizá, había una sensación de que se estaba desapareciendo. Hoy en día, en este mapa da cuenta de unos puntos en los cuales encontramos muchos carpinteros de ribera. En esta región ya se han registrado más de 140 carpinteros vigentes, que nos hablan no solo de la vigencia de ellos como cultores, sino que de cómo existe una gran capacidad en esta tradición para ir adaptándose a los cambios tecnológicos y culturales a lo largo de la época, es decir, independiente de los cambios en las maquinarias o de la introducción de nuevos materiales, la carpintería ha ido sosteniéndose en el tiempo por esa gran capacidad de ir adaptándose, pero ha mantenido una esencia que ha sido la artesanal, la transmisión, el tipo de conocimiento se mantiene. Antes de pasar al marco legal aplicable, quería señalar que Nelson, quería avisarte que se está tratando de conectar Xavier Agote, pero dice que tiene dificultades con el acceso. ¿Le puedes reenviar, por favor, la...? Muy bien. Gracias. Continúo. Marco legal aplicable a la carpintería de ribera en Chile. Hace unos años atrás, en muchas conversaciones con los carpinteros, estoy hablando hace más de 10 años, hay una idea de que la carpintería de ribera está muy poco regulada o que no existen leyes aplicables a esta tradición. Sin embargo, he hecho un trabajo exhaustivo acerca de las regulaciones que tiene este país, que tiene nuestro país respecto a la extracción de madera, a la construcción de embarcaciones. Lo que podemos decir es que sí existen normas aplicables específicamente a la carpintería de ribera, pero en ningún cuerpo legal o en ningún texto define la carpintería de ribera o habla de carpintería de ribera en estos términos, en estos conceptos. Simplemente lo define como construcción de embarcación o es decir, lo define pero no entrega, no da cuenta de los sujetos sociales que son los carpinteros de ribera. Es decir, no hay un cuerpo legal que hable sobre los carpinteros de ribera, eso sí está claro, y aun cuando existen distintas normativas que las vamos a revisar, estas no comprenden a las comunidades de la carpintería de ribera, sino que solamente atañen al ejercicio de una construcción. Es así, por ejemplo, que respecto a todo lo que es la extracción de madera o todo lo que es la materia prima, está regulada bajo la ley de bosques nativos, la 20.283, es decir, las embarcaciones que muchas veces utilizan maderas autóctonas deben estar regularizadas o deben pasar por la visación de lo que es la ley de bosque nativo, muchas veces a través de los planes de manejo. Ese es un punto, la materia prima. Una vez que tiene la materia prima, pongámosle en la casa, debiese existir la aplicación del reglamento número 146, que es bastante particular, ya que define todos los pasos que tienen que hacer los carpinteros de ribera para diseñar una embarcación, en tanto planos, en tanto requerimientos de la autoridad marítima,
Y por otro lado, en el capítulo 4 es bastante específico en el tratamiento de las maderas, es decir, dice en qué época hay que cortar, cómo se secan las maderas más blandas o las más duras, cómo se deben pintar, etcétera. Da un detalle muy fino de cómo se construye cualquier embarcación, cualquier tipo de embarcación que requiera madera, ya sea de grandes dimensiones o de dimensiones menores. Por lo tanto, el reglamento 146 es bastante exhaustivo en eso y vamos a tener que trabajar en ello porque es un reglamento que no hace ninguna diferencia. Es un reglamento que viene a regular una práctica que es, por así decirlo, es ancestral o es muy antigua, por lo tanto hay algunas cosas que en la realidad son difíciles de aplicar y sería interesante que podamos trabajar en ello. Por otro lado, en términos de actividad económica vinculado con sus aspectos ambientales o todo lo que está en los efectos ambientales, está tipificado dentro del reglamento número 40, que es el reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental, que regula lo que es la ley 19.300. Por lo tanto, en el artículo número 3, en la letra F, número 1, define lo que es astillero como un sitio o instalaciones apropiadas donde se construyen o reparan naves o embarcaciones. Es decir, define el lugar, define que podrían ser efectivamente sujetos de una evaluación ambiental. El problema que nosotros vemos es que no hay una diferenciación entre lo artesanal y lo industrial. Es decir, la tipificación aplica tanto a una embarcación, a grandes astilleros que construyen en madera, como embarcaciones de madera. Por lo tanto, lo que nosotros queremos trabajar es, en términos de este tipo de regulación, es cómo hacer entender que hay una diferencia entre los artesanales y los industriales y que eso debiese estar considerado por esta regulación en términos más ambientales. Bueno, ahí esta fotografía da cuenta de un maestro, don Chemo, que está cosiendo los tablones para luego ponerlo en el casco, que es una técnica antigua, pero que también es bastante usada en todo el mundo. Ahí parece que se nos unió Xavier, así que ya estamos completos. Voy a continuar y luego hacemos un break para hacer un saludo. Por último, y aquí hay un tema muy sensible, que son los espacios de construcción. En Chile existen determinadas normativas que regulan el espacio del borde costero, es decir, el espacio natural o tradicional donde se emplazan los carpinteros de ribera. Y ahí debemos fijarnos en lo que es el DFL 340 sobre concesiones marítimas. Debemos fijarnos también en este reglamento número 2 también sobre el tema de las concesiones marítimas. Todo esto de la Autoridad Marítima de las Fuerzas Armadas y la Directemar es la quien lleva el trabajo de la fiscalización y que todas estas normas se cumplan. Pero también es interesante cómo debemos considerar el Decreto Supremo 475 sobre las políticas de uso de borde costero, al mismo tiempo la Ley de Pesca, que en ninguna parte aparecen los carpinteros de ribera en la Ley de Pesca, pero que sí es interesante al momento de abordar el tema de la zonificación del borde costero, lo mismo que la política de uso de borde costero. Y por último también la Ley 20.417, que es la que modifica la Ley de Medio Ambiente, en la cual nos plantea la evaluación ambiental estratégica, incluyendo lo ambiental, y lo ambiental incluyendo lo cultural, dentro de los instrumentos de ordenamiento territorial, es decir, son distintos cuerpos legales que deberían considerarse a la hora de trabajar los temas jurídicos con la carpintería de ribera. Por último, en términos de cuerpo legal, hay una ley que es la ley 20.249, que es la que crea los espacios costeros marinos para pueblos originarios, más conocida como Ley Lafkenche, donde existe a través de esta regulación, las comunidades indígenas pueden solicitar un espacio de mar para administrarlo, y nosotros, como Servicio Nacional del Patrimonio, en vinculación con Asociación de Comunidades Indígenas, específicamente en Gualaigüe, y con carpinteros de esa misma comuna, estamos desarrollando un trabajo
mancomunado donde el espacio costero marino de estos pueblos originarios está incluyendo a los carpinteros de ribera como usuarios de esta solicitud y posibles actores dentro del plan de administración. Es decir, estamos haciendo un trabajo de gestión y también de temas jurídicos, de asesoramiento, para que los carpinteros que no tienen, muchos de ellos, la mayoría no están debidamente regularizados, pero tienen un uso consuetudinario de estos espacios, puedan efectivamente seguir trabajando vinculados con las comunidades indígenas, fortaleciendo este rol comunitario, porque los carpinteros muchas veces pueden ser miembros de alguna comunidad indígena, o muchas veces trabajan con otros carpinteros o personas que son parte de algún pueblo originario, de alguna comunidad indígena. Por lo tanto, la carpintería de ribera, aun cuando el carpintero en sí a lo mejor no es indígena o no se siente parte de algún pueblo originario, sí está en una comunidad, sí está en un territorio donde se pueden vincular con comunidades indígenas. Por lo tanto, la ley Lafkenche es una gran oportunidad a la hora de materializar lo que es el uso del borde costero, dada la implicancia que tiene esta ley. Como para ir cerrando, me gustaría contarle algunas de las piezas maestras de la gestión en la región de los lagos, piezas maestras en relación tal como los carpinteros, una quilla, una roda, son las piezas fundamentales que tienen para la embarcación. Nosotros hemos desarrollado también una serie de hitos que nos han permitido avanzar, y aun cuando no tenemos un cuerpo legal, sí hemos avanzado jurídicamente. Y todo comenzó, por así decirlo, en el año 2014, cuando se da el reconocimiento Tesoro Humano Vivo a 3 carpinteros de ribera de la zona de Gualaihue, donde se les reconoce por su trayectoria en la construcción de embarcaciones tradicionales tipo veleras, y porque también eran grandes navegantes, es decir, porque logran sintetizar no solo la construcción, sino que la navegación como un elemento del patrimonio cultural inmaterial. Luego de eso, como ustedes pueden ver, hicimos el año 2015 una investigación en la región que nos permitió tener las primeras luces de cuál eran la cantidad de carpinteros en esta región, la vigencia y algunas de sus problemáticas más sensibles. Así también desarrollamos algunas actividades de talleres. En el año 2017 el elemento fue inscrito en el registro de patrimonio cultural inmaterial de nuestro país. Se han celebrado días del patrimonio en esta región vinculado a carpinteros y a navegación. Y hay un hecho interesante también, que en el año 2018-2019 se levanta una segunda investigación que complementa la del 2015, con la cual trabajamos con la Universidad Austral de Chile, donde tenemos más en detalle lo que es la actividad hoy en día. Y este trabajo, que ha sido participativo, que hemos trabajado de la mano con muchos carpinteros de ribera, ha permitido, a partir de la solicitud de ellos, que este año, acabamos en el año 2020, en abril, el Consejo Nacional del Ministerio de las Culturas, la Arte y el Patrimonio aprueba la inscripción de este elemento al inventario, que es la categoría más alta de reconocimiento patrimonial en nuestro país. Y lo interesante es que a partir de la creación del Ministerio de las Culturas, la Arte y el Patrimonio, el proceso que regula la inscripción de elementos en el registro y en el inventario se modifica ciertamente, y nosotros como Carpintería de Ribera aparece publicado en el Diario Oficial, cosa que es bastante llamativo, que se declaró este reconocimiento, que apareció de manera pública, lo que ha generado también grandes avances en términos de lo jurídico, porque tenemos un respaldo, que es el decreto número 16 del Ministerio, con el cual podemos dialogar, por así decirlo, de igual a igual con los distintos ministerios, porque este es por lo tanto, es un marco jurídico que nos permite un gran respaldo y que nos permite avanzar en las materias que ya les mencionaba con las otras leyes. Tenemos un respaldo que ahora nos va a permitir avanzar. Así lo sentimos. Por último, otra de las gestiones y que aquí ya entramos con nuestro invitado especial, en algún momento, ¿cierto?, se hizo todo el trabajo
para participar del segundo Festival Marítimo de Pasaya del País Vasco, que era este año en abril, y Xavier nos podrá contar mucho mejor sobre ello. Estuvimos a puertas de ir, estábamos ya comprando los pasajes y como todos saben, la pandemia nos afectó y no pudimos asistir. Íbamos con una delegación, siendo invitados de honor, siendo una delegación especial a este segundo festival. Íbamos con carpinteros de Ribera de los Ríos, de los Lagos, de Aysén y de Punta Arenas. En una bonita delegación esperaba yo, y que íbamos a tener nuestro primer gran encuentro con los amigos de España, del País Vasco, pero que entendemos que si bien no se concretó, las voluntades y el compromiso están. Como les mencioné, otra de las gestiones que son interesantes para nosotros y para los carpinteros es apoyarlo en todo lo que es este modelo de gestión para los astilleros en relación a los espacios costeros marinos. Por último, también hemos desarrollado acciones puntuales con agrupaciones de carpinteros, como los carpinteros del sector de Caracolito en Calbuco, y también hemos hecho apoyo específico también a la cooperativa Las Dalcas, que también trabajan con carpinteros de ribera y navegación tradicional en todo lo que es el Fondo del Patrimonio. Solamente decir que el Fondo del Patrimonio está habilitado para para comunidades que están inscritas en el registro y en el inventario de patrimonio cultural inmaterial en Chile. Por lo tanto, la carpintería, con todos estos procesos de gestión y todos estos avances en lo jurídico hoy en día, tiene mejores condiciones que hace 15 años. Hemos avanzado, pero aún así sabemos que nos falta mucho por avanzar. Y en ese sentido, las cosas en las cuales estamos son las siguientes. Tenemos un plan de salvaguardia, que son acciones concretas para diseñar y para trabajar con los carpinteros de aquí a los próximos 5 años. Y en este contexto de pandemia, lo que esperamos es poder validar estas acciones con los carpinteros de manera remota. Estamos imprimiendo los documentos, estamos enviándoles los documentos a los carpinteros para que puedan visar estas acciones y poder darle inicio, sobre todo a generar mesas de trabajo con las autoridades, con instituciones, para ver cómo el Estado, que es el que entrega este reconocimiento, se coordina debidamente y podemos hacer una gestión mancomunada y derechamente coordinada entre las distintas instituciones para afrontar los problemas. Porque aun cuando hemos avanzado ya en el reconocimiento, sin duda nos faltan mucho en temas de protección, en temas de promoción, en temas de transmisión. Por lo tanto, esos son los desafíos que tenemos por adelante y estamos aquí para presentarle este trabajo y para comunicarnos y conocer mucho más en detalle lo que tiene preparado nuestro amigo Javier Agote, que nos va a contar acerca del modelo de España, que nosotros, los carpinteros de Ribera de Chile, lo miran permanentemente y queremos conocer más. Así que esa es la invitación ahora a escuchar a Javier. Gracias por su atención. No puedo llegar al final. Y les voy a dejar aquí al final mi correo electrónico si quieren comunicarse a posterior. Así que, Nelson, te dejo. Muchas gracias, Marco. Luego vamos a poder también seguir conversando más acerca de lo que ha sido tu exposición, ¿cierto? En torno a estos antecedentes históricos, en torno a la vigencia de este oficio tradicional tan importante, sobre todo en otros tiempos en nuestra región, más una región con nuestras características, ¿cierto? Donde tenemos costa y mar por todos lados. Y bueno, y ahora vamos a aprovechar esta oportunidad tremenda pues, de conocer a Javier. Algunos lo conocen, yo me sumo entre los admiradores de su trabajo, de lo que ha sido un sueño que convirtieron en realidad. Javier, ¿cómo estás? Hola, muy bien, Nelson. Muchas gracias. A casi 12.000 kilómetros de distancia, creo que son como las 10 de la noche para allá en San Sebastián, ¿no? Son las 9. Las 9. ¿Me veis? ¿Se me ve? ¿Nelson? No, yo solo escucho tu voz, Javier. Sí, es que yo no veo mi... Espera un poco. Sí, pues. Bueno, aprovechar a comentarte que... Ya está. Muy bien, pues bueno, aquí Marco Tamayo ha sido uno de los grandes difusores de
bueno, de tu trabajo y de la Fundación Albaola. Bueno, Javier es el director, presidente de Fundación Albaola, director de ese museo astillero, factoría que tienen allí en San Sebastián y de lo que ya nos va a contar. Sí. Y donde están construyendo la réplica de una nao del siglo XVI. Bueno, Marco nos contó hace mucho tiempo acerca del trabajo de ustedes y bueno, hoy día las tecnologías nos permiten, porque ustedes comunican muchísimo, tienen una súper buena página web, tienen muchos videos en YouTube, así que estamos maravillados con lo que ha sido tu pasión por este proyecto y lo que han logrado conseguir unidos allá en el País Vasco. Sí, Nelson, bueno, muchas gracias y Marco también por haberme invitado. Es un placer estar con vosotros, sobre todo como ha comentado Marco, pues hemos tenido esa experiencia frustrada de no poder recibiros como invitados de honor en el Festival Marítimo de Pasaia, que hemos tenido que cancelar bueno, por esta pandemia planetaria, ¿verdad? Ha sido una pena porque, bueno, está todo prácticamente listo para recibiros. Y bueno, la motivación de haberos invitado era doble, había dos razones. Por un lado, mi experiencia hace 3 años, cuando la Universidad de Concepción me invitó a las jornadas de patrimonio marítimo que se organizaron allí. Bueno, tuve la oportunidad de conocer vuestro país y vuestra realidad en el ámbito de los astilleros, del patrimonio marítimo. Y lo que me interesó muchísimo es, bueno, a pesar de que obviamente el sector está viviendo dificultades, lo que sí me pareció muy interesante fue la inquietud de tantos chilenos que conocí allí que tenían la preocupación de la salvaguarda del patrimonio marítimo. Es algo que me llamó la atención y eso me pareció un dato muy positivo y además muy esperanzador. Por otro lado también, y parece ser, yo no me había dado cuenta, pero Marco me recordó que esta semana el mundo celebra el 500 aniversario de la llegada de la expedición de Magallanes por vuestro estrecho, ¿verdad? Es así, ¿no? Así es, mira Javier, el 1 de noviembre, si bien es cierto, el 21 de octubre de 1520 llegan descubren la entrada por el lado oriental. Es el 1 de noviembre de 1520 cuando ya comienzan a recorrer la parte final del estrecho que los conduciría al Océano Pacífico. Y Efectivamente. uno de los detalles interesantes es que quienes primero salen al Pacífico no son las grandes naos, sino que son las chalupas que llevaban en esas embarcaciones y que se adelantaban a las naves principales. Sí, y no es de extrañar. Yo desde la distancia conozco el estrecho de Magallanes, gracias a la tecnología, internet, etcétera. Suelo seguir las corrientes, los vientos predominantes y efectivamente parecía una odisea el llegar de este a oeste por ese estrecho, ¿verdad? Y obviamente las chalupas eran el medio, bueno, principal para poder remontar ese viento tan fuerte que tenéis allí. Nosotros seguimos con interés, bueno, el transcurrir de aquella expedición, porque, como sabéis, el Juan Sebastián Elcano, quien es el marinero que protagonizó la Vuelta al Mundo, es guipuzcoano, es vasco, de apenas unos kilómetros de donde estamos nosotros, aquí en Pasaia, al lado de San Sebastián. Él era de Guetaria, y lo que sabemos es que 3 de las 5 embarcaciones tenían origen vasco, es decir, era la nao Victoria en particular, era la nao de un marinero de Ondarroa. Ondarroa es un pequeño puerto pesquero de la costa vasca. Y por ese motivo, pues bueno, nosotros estamos muy interesados en conocer siempre más alrededor de esa expedición que cambió el mundo hace 500 años. Esos son los dos motivos por los cuales queríamos recibiros a lo grande en este Festival Marítimo de Pasaia, que bueno, sí es interesante sacar el tema del festival porque para nosotros
La primera edición, que fue organizada en el año 2018, fue una celebración que queríamos realizar desde hacía mucho tiempo, pero que éramos conscientes de la complejidad de organizar un festival marítimo. Nosotros llevamos muchísimos años, desde la constitución de Albaola en el año 97, participando asiduamente a numerosos festivales marítimos en el extranjero. Es un formato muy interesante que yo descubrí inicialmente hace muchos años en Estados Unidos y posteriormente se extendió por el norte de Europa y en concreto en la costa noroeste francesa, donde nosotros prácticamente visitamos, si no todos los años, cada 2 años. Y es un formato muy interesante porque es el formato de la celebración del patrimonio marítimo, donde se reúnen los profesionales del sector, embarcaciones de muchísimos países. Y bueno, por fin tuvimos la oportunidad de organizar nuestro festival. Fue un éxito, fue la confirmación de que la recuperación del patrimonio marítimo interesa muchísimo a la sociedad. Era una incógnita, no sabíamos si nuestro festival tendría éxito. Bueno, fue un éxito rotundo. En los 5 días que duró el festival, la Diputación de Guipúzcoa, es decir, la región, el gobierno regional, contabilizó 115.000 visitantes a una zona donde estamos nosotros, que es el puerto histórico de San Sebastián. Hoy día es una localidad diferenciada que se llama Pasaya, pero que es una zona, por un lado, industrial. No es un lugar donde generalmente el turista o el visitante va a venir. Es un lugar que está un poco fuera de los circuitos turísticos y a pesar de eso, bueno, el éxito fue rotundo, ¿no? Fue la confirmación de que lo que estamos trabajando es de interés social. La gente quiere conocer el patrimonio marítimo. Pero eso podemos presentar el Festival Marítimo como la guinda, ¿no? La guinda de un trabajo en el que nosotros llevamos inmersos como organización hace 23 años y Albaola nace hace 23 años, en el año 97, con el objetivo de recuperar el patrimonio marítimo del País Vasco. En aquel entonces no entendíamos por qué estaba completamente abandonado. Y estamos hablando además de un lugar donde históricamente, durante muchísimos siglos, pues la construcción de embarcaciones, los astilleros, era una de las principales actividades del País Vasco. De hecho, os he comentado cómo la nao Victoria se construyó en el País Vasco. La expedición la expedición de Magallanes se organiza en el País Vasco, y es que en aquel entonces, hace 500 años, podemos presentar el País Vasco como el centro tecnológico marítimo del Imperio Español. Bien, aquí se construyen embarcaciones muy importantes a lo largo de los siglos. Y llega un momento en el que, bueno, perdimos el contacto ya con ultramar, con la construcción naval industrial, estoy hablando en madera, y bueno, no sé por qué motivo, es una aventura tal vez un poco personal la mía, porque yo de pequeño, siendo chaval, estaba apasionado por las embarcaciones de madera. En un momento en el que soy testigo de su paulatina desaparición, el sector ya desaparece prácticamente, no se construyen más embarcaciones de madera, y es cuando yo decido ser carpintero de ribera. Exactamente, es una motivación más bien artística que otra cosa. No tenía en absoluto una intencionalidad comercial, porque yo quería formarme en algo que claramente no quería nadie, y entonces, de hecho, hasta el punto en el que no encuentro la posibilidad de formarme en mi tierra, ¿no? Para eso tengo que desplazarme lejos, tengo que ir a Estados Unidos. Al informarme que hay una escuela de carpintería de ribera en el Museo Marítimo de Maine, en el estado de Maine, cerca de Canadá,
en la costa noreste de Estados Unidos. Y allí, bueno, hace ya bastantes años, en el año 87, llego a esa escuela que, bueno, era una escuela muy innovadora para la época, una escuela además muy referencial. Además de aprender el oficio, lo que descubro sobre todo es la valorización del patrimonio marítimo que yo no conocía. Era un concepto desconocido para mí y para mí fue revelador. Con lo cual, junto con el oficio, interiorizo ese concepto y al volver a casa decido que, bueno, pues que hay que hacer algo, que hay que imitar el modelo que conocí. Y es en ese momento en el que también en la zona esta francesa de Bretaña, que antes os he comentado, es la zona donde en Francia va a nacer el renacimiento del patrimonio marítimo. En la década de los años 80 va a haber una dinámica muy, muy interesante donde, por un lado, van a crear los festivales marítimos. El gobierno francés va a crear un concurso a nivel estatal donde va a incentivar la construcción de una embarcación tradicional en cada puerto de Francia. No son todos los puertos los que se van a sumar, pero son muchísimos de ellos, no sé si alrededor de 100, no tengo ahora el dato, pero son muchísimas embarcaciones las que van a ser construidas gracias a ese programa del Estado francés, y es en el año 92 donde todas esas embarcaciones construidas y financiadas por el Estado francés se van a encontrar en el Festival Marítimo de Brest, que es un gran festival, un festival enorme. Y bueno, es en ese momento donde recién fundado Albaola, pues un grupo de 40 personas nos vamos a desplazar a Bretaña, vamos a admirar esa dinámica alrededor del patrimonio marítimo que, bueno, pues que estaba desarrollándose en ese momento y, bueno, es, digamos, un punto de inflexión sobre todo para la gente que me va a acompañar y que no conocía el concepto de valorización del patrimonio marítimo. Hay muchísima gente que me acompaña y se quedan sorprendidos de la existencia de esa dinámica que ellos no conocían, ¿no? Son conscientes de que muchas regiones de Francia y de lugares de Europa donde tal vez no tenían una historia marítima muy destacada, bueno, pues lo que tenían lo sabían poner en valor, estaban muy orgullosos de esa historia, de ese pasado, y entonces los vascos que me van a acompañar van a decirse a ellos mismos cómo es posible que nosotros no estemos haciendo nada, ¿no? Es en esa época en la que vamos a crear en Pasaia un pequeño astillero museo, muy pequeño, donde apenas tenemos espacio para construir pequeñas embarcaciones de alrededor de entre 8 y 10 metros de eslora, y ahí nos ponemos manos a la obra gracias a la colaboración de la Agencia de Desarrollo Comarcal de Pasaia. Es una alianza que para mí fue clave, muy importante, estratégica, porque ahí lo que vamos a hacer es crear este espacio cultural marítimo con dos objetivos. Por un lado está el objetivo de Albaola, que es en aquel entonces exclusivamente el desarrollo del patrimonio marítimo, y el objetivo de la Agencia de Desarrollo, obviamente, es el desarrollo socioeconómico de la comarca. Ahí se conjugan dos intereses que a priori pueden parecer dispares, pero que son muy complementarios. Y respecto a mí, lo que me aporta esa alianza es el interiorizar los intereses de la Agencia de Desarrollo y hacerlas propias de Albaola. Es decir, a partir de ese momento nos damos cuenta que el patrimonio marítimo no es un fin necesariamente, sino que puede ser un medio para diferentes objetivos. En este caso es un objetivo de desarrollo socioeconómico, porque estamos en Pasaia, que es un lugar
que tiene una historia particularmente, una historia marítima especialmente rica, muy importante. Estamos hablando del lugar donde en España se van a crear, por ejemplo, el primer astillero real, donde se van a construir los barcos oceánicos para el rey de España, pero después también es el lugar donde se va a fundar la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas, que es una naviera muy importante en el siglo XVIII, que tiene el monopolio de las especias en Venezuela, en México, en Colombia, en diferentes lugares, y que tiene una flota impresionante, y aquí se desarrolla una industria naval muy importante, pero que ya viene de siglos atrás, en la época en el que Pasaia también fue el puerto ballenero más importante de aquel entonces. Y como sabéis, y ya presentaré un poco más adelante, el proyecto de construcción de la nao San Juan, que es una nao ballenera del siglo XVI. Pero nosotros empezamos, digamos, a una escala muy pequeña. Somos, inicialmente, yo soy el fundador de Algola, estaba solo inicialmente, pero muy rápidamente van a empezar a sumarse gente de diferentes perfiles, inicialmente muchos voluntarios, pero poco a poco consigo ir creando un equipo profesional, tanto de carpinteros de ribera como comunicadores, gestores, formadores, etcétera. Y a día de hoy, ya hace unos años que dejamos ese pequeño espacio donde construíamos las pequeñas embarcaciones, y desde el año 2016 pues estamos en una ubicación ya más interesante, que es lo que llamamos la Factoría de la Cultura Marítima de Pasaia, que no sé si Marco ha presentado el vídeo que os he mandado antes, no sé si habéis tenido la oportunidad de verlo. No sé si es el caso. Mira, no, Javier, no lo hemos presentado porque Ah, tuvimos unos problemas técnicos, pero sí. mira, vamos a dejarle recomendado a toda la gente que en realidad, mira, que visite la página, como nos pasó a nosotros también, visitar la página de Fundación Albaola es descubrir toda la historia de ustedes, un montón de información, justamente porque, es que claro, sería muy importante estar apoyados de imágenes porque cuesta imaginar lo que ustedes han sido capaces de construir. Es decir, uno dice, tienen un astillero, claro, pero es un astillero donde construyen naves históricas, pero además es un museo, es visitable, hay actividades de teatro, tienen una escuela. Entonces, en realidad, bueno, vamos a dejar invitado a la gente a que busque por sus propios medios, ¿cierto? Mucha información que hay acerca de Fundación Albaola y vamos a aprovechar a conversar. Aprovechemos Sí, este momento. eso es. Bueno, efectivamente, es en aquel entonces, en 2016, que tenemos la oportunidad de dar un salto cualitativo respecto al trabajo que estamos desarrollando desde años atrás. Y es porque, bueno, tenemos la posibilidad de acceder a un astillero, a un antiguo astillero que estaba abandonado. Tengo que explicaros que la costa vasca no tiene nada que ver con la costa chilena. Tenéis vosotros la fortuna de tener una costa, un litoral infinito, ¿verdad? Un litoral muy amplio. Ya tuve la oportunidad de disfrutar de él hace 3 años, pero tenéis que entender que el litoral vasco de nuestra región, ya sabéis, para quien no ha estado aquí nunca, estamos en la costa norte de España, noreste, pero también el País Vasco está en el suroeste francés, es decir, es una región donde tenemos presencia tanto en España como en Francia. Es una cultura, digamos, que fue dividida por una frontera artificial hace mucho tiempo, pero estamos hablando de una cultura, digamos, igual para ambos lados de la frontera, es decir, es la misma cultura y el mismo pueblo. Esa es la matización. Estamos en el Golfo de Vizcaya, en la zona atlántica del norte de España. Bien, pero la costa vasca tiene apenas 100 kilómetros. Es muy pequeña, muy pequeña.
y además la mayoría de la costa del litoral está formado por acantilados, con lo cual tenemos muy poco espacio y el hecho de poder acceder a las instalaciones que disfrutamos hoy en día, en Albaola la factoría marítima es de verdad bastante excepcional para nosotros, al mismo tiempo que nuestra pequeña costa está muy poblada. Aquí vive muchísima gente, hay una densidad demográfica muy importante y entonces eso dificulta mucho el poder pues, crear un astillero, ¿no? Bien, tuvimos esa oportunidad y decidimos que la Factoría de la Cultura Marítima iba a ser más que un astillero, es un astillero museo, pero también es una escuela. Hemos creado hace 3 años una escuela internacional de carpintería de Ribera, que para mí es uno de los grandes hitos que hemos conseguido. Yo me formé en el extranjero, en una escuela que para mí me cambió la vida, me dio la oportunidad de ser lo que soy hoy y además admiro mucho al fundador, Lance Lee, es un personaje fuera de lo común y por ese motivo decidimos que nuestra escuela iba a tener un formato similar al que yo conocí, con algunas particularidades e innovaciones propias de nuestra cultura, pero desde luego lo que es muy importante es que nuestra escuela, igual que lo fue aquella en la que yo me formé, es internacional. La internacionalización es sinónimo de historia marítima. Como sabéis, en los barcos pues estaban tripulados por gente de diferentes orígenes, pero no solamente en el País Vasco, en cualquier lugar de Europa y creo que del mundo, ¿no? Porque siempre hacía falta recurrir a recursos humanos, viniesen de donde vinieran, ¿verdad? Bien, hace 3 años que empezamos con un formato de escuela muy interesante, que yo, a mi conocimiento, es la única escuela que ofrece la formación en pequeñas, medianas y grandes embarcaciones y además es un periodo de formación que dura 3 años. Generalmente en Europa las escuelas que nosotros conocemos ofrecen formación de 1 año y a lo sumo 2 años. La nuestra, que yo sepa, es la única, al menos que yo conozco, que ofrece una formación de 3 años y para mí eso era muy importante porque cuando yo acabé mi formación de 2 años en su día, años atrás, sentía que me faltaba mucho por aprender, muchísimo por aprender, porque la carpintería de Ribera es un oficio muy complejo, muy exigente y me parecía que 2 años se quedaba muy corto. Bien, en esta escuela lo que estamos haciendo es recuperar embarcaciones, reconstruir embarcaciones de interés patrimonial. Eso es lo que llevamos haciendo en Albaola desde hace 23 años. Siempre habíamos formado a gente, pero de una manera un poco improvisada. Por ese motivo decidimos que era muy importante crear la escuela ya con una línea de formación bien establecida, bien pensada, para que el aprendiz saliera con mucha competencia de nuestro centro. Lo que hacemos al mismo tiempo es, con las embarcaciones que construimos, navegamos con ellas. Esto es muy importante, valorizar, por un lado, de dónde vienen los recursos, es decir, los recursos forestales. Nosotros entendemos que las embarcaciones que construimos han de ser construidas con madera local. Hay quien opta por importar maderas. No es nuestra apuesta, porque lo que queremos es contribuir a que localmente tengamos o gestionemos bosques de calidad, de madera autóctona, y el crear una demanda es una manera de provocar esa gestión forestal de calidad. ¿Por qué digo de calidad? Porque, como sabréis, los carpinteros de Ribera que estén escuchando son muy conscientes que para construir embarcaciones es fundamental
obtener madera de muy alta calidad. Es muy importante. Construir barcos con mala madera es muy frustrante, es lamentable. Y por ese motivo nosotros lo que hacemos, lo que queremos es estimular la regeneración de las especies forestales autóctonas. Es muy importante. También porque estamos en un lugar donde los robledales, aquí el roble es la madera que se ha utilizado históricamente para construir barcos, es la mejor especie europea para la construcción naval. Sin embargo, podemos decir que a lo largo del siglo XX la gestión forestal local se decantó por la producción de madera de escasa calidad, destinada principalmente a la producción de pasta de papel, por ejemplo, ¿no? Entre otros usos, pero fue muy importante. Entonces, ello fue en detrimento de las especies autóctonas de calidad. Bien, eso afortunadamente está cambiando poco a poco. Vemos que los bosques se están regenerando, pero eso es lo que queremos, ser, digamos, un agente activo de esa regeneración forestal. Y después, por otro lado, está el mar, obviamente, ¿no? Somos un astillero que usamos recursos forestales, pero que después producimos barcos, obviamente, para que naveguen en el mar y también que esas navegaciones tengan contenidos relacionados con valores tanto medioambientales como sociales. Os puedo contar que en Albaola hemos navegado, fijaros, navegamos en 2003 por la paz y la reconciliación de Irlanda. Puede sonar muy exótico, pero así fue. Hicimos una navegación con una trainera, no sé si sabéis lo que es una trainera, es una embarcación de 12 metros, abierta, sin cubierta, con una tripulación de 13 remeros y también con 2 velas. Y dimos toda la vuelta a Irlanda durante 6 semanas. ¿Para qué? Pues invitados por unos irlandeses para ayudarles a reivindicar el proceso de paz de Irlanda, ¿verdad? Entonces nosotros, bueno, al tener un conflicto también político y armado en su día, pues los irlandeses nos invitaron y ya veis que el patrimonio marítimo pues sirvió a reivindicar pues bueno, esa reconciliación social irlandesa. También la navegación nos ha llevado a que Albaola fuese la primera asociación del País Vasco que se movilizase en Galicia en el año 2003, creo que fue, 2004 por ahí, cuando tuvimos el naufragio de un petrolero, el Prestige. No sé si os llegó la noticia a Chile, pero tuvimos una gran desgracia medioambiental. Hubo un petrolero que se hundió en las costas de Galicia y bueno, fue una verdadera catástrofe medioambiental porque además es una zona muy sensible de la gallega donde bueno, pues prácticamente todo el mundo vive del mar, ¿no? Y bueno, el haber navegado en esas costas, el ser recibidos por las organizaciones y las asociaciones locales del patrimonio marítimo, donde tenemos muchísima relación con los gallegos, que están haciendo un trabajo fantástico también. Yo recomiendo también que toméis contacto con ellos porque para nosotros son un ejemplo a seguir también. Tienen más de 40 asociaciones. Probablemente sea la región de España más dinámica en el ámbito de la recuperación del patrimonio marítimo. Fabián, mira, perdón que te interrumpa, bien que interesante que nos están llegando algunas consultas porque hay gente que también te ha seguido también en otras entrevistas, en fin, y nos consultan porque, bueno, los logros que se pueden describir de la Fundación Albaola son interesantes en todo sentido, científico, técnico, artístico, pero claro, pero hay un momento en el mismo País Vasco donde este conocimiento, esta tradición de la construcción de embarcación que tuvo un momento dorado en el pasado, llegó un momento en que ya prácticamente nadie hacía embarcaciones de madera y menos veleras ni de las tradicionales. Nada, no, efectivamente. Acá nos está pasando algo parecido, aquí están apareciendo embarcaciones de fibra, de vidrio. Sí. Sí, pero bueno, lo cierto es que hace 3 años tuve la oportunidad, como he dicho antes, de visitar pues, bastantes astilleros con vosotros
y pude ver que el oficio está todavía vigente, que se están construyendo todavía muchos barcos de madera, a pesar de que están amenazados, obviamente, por las nuevas tecnologías. Pero yo en aquel entonces fui testigo de la completa desaparición. Es decir, ya todos los astilleros cerraron, algunos se mantuvieron con el objetivo de hacer reparaciones de las embarcaciones que todavía existían. Muy esporádicamente se construyó un barco u otro, pero muy pocos. Y yo antes de cruzar el charco y de formarme en Estados Unidos, intenté encontrar la posibilidad de formarme en casa, pero esos pocos astilleros que habían cesado ya, pues no había ambiente de trabajo, estaban completamente desmoralizados. Con lo cual, vosotros todavía tenéis la posibilidad de, antes de que desaparezca ese tesoro que tenéis, porque es un gran tesoro, tenéis que entender que en Albaola nosotros hemos empezado prácticamente de cero, o sea, absolutamente de cero. Nosotros lo que hemos hecho ha sido aprender la teoría de los carpinteros de Ribera jubilados. Hemos hecho encuestas etnográficas, hemos estudiado las viejas embarcaciones que todavía existen o que encontramos ya abandonadas en las márgenes de los ríos, las hemos analizado, las hemos estudiado, y es con toda esa información y con planos de época que las estamos reconstruyendo. Pero estamos reconstruyendo las embarcaciones porque prácticamente todas han desaparecido. No es vuestro caso, y además en este momento de inicio de declive que estáis experimentando en Chile, tenéis que ser muy conscientes que también estamos en un momento en el que los países desarrollados hace ya mucho tiempo que le están dando muchísima importancia a la carpintería de Ribera. Y de hecho, en el caso tanto de Estados Unidos, la costa noreste, como en los países nórdicos de Europa, que son los países más desarrollados económicamente y culturalmente, es allí donde desde hace ya varias décadas estamos experimentando un revivir de la carpintería de Ribera. Es por ello que tenéis que aguantar firmemente, tenéis que preservar lo que tenéis, porque yo estoy convencido que próximamente tendréis la oportunidad de poder desarrollarlo plenamente, porque allí donde hay litoral como el que tenéis vosotros, es decir, tenéis un litoral fantástico, tenéis la capacidad de desarrollar un turismo cultural de gran calidad, porque tenéis muchísimos ingredientes, es muy importante el ingrediente etnográfico. Es decir, el turismo de calidad, el turismo cultural, lo que busca es la autenticidad de un pueblo, busca su tradición, quiere aprender, y vosotros tenéis que tener contenido para ofrecer. Con lo cual, tenéis la gran suerte de que todavía tenéis una gran riqueza humana que está viva, y no fue el caso nuestro. Hace ya muchos años que nuestra tradición se perdió completamente. Con lo cual, yo creo que tenéis la suerte de tener algo muy interesante, y sobre todo también porque yo, pues me intereso también por lo que pasa en otros países, incluso en países que no he visitado, y creo que Chile probablemente sea uno de los lugares en Latinoamérica donde la tradición marítima y los astilleros tradicionales sean más importantes. Así creo que es. Javier. Hola, Sí. Javier. Hola. Te saludo. No nos habíamos saludado ya así de tú a tú, así que bueno, primero que todo agradecerte siempre tu buena disposición a colaborarnos, a la invitación, que sabemos que está en pie todavía y que vamos a trabajar para concretarla. Llegaremos allá a Fundación. Mira, Marco, nuestra próxima edición esperamos que sea en el año 22. Ese es nuestro deseo. Claro, está la incógnita de cuánto va a durar esta pandemia, ¿verdad? Todos estamos deseando que acabe cuanto antes, obviamente, y si así es,
podremos materializar este festival marítimo donde os recibiremos con los brazos abiertos. Para nosotros el ejemplo chileno hay que presentarlo aquí, en Europa, y estoy seguro que despertará muchísimo interés. Así esperamos que sea. Xavier, yo tengo algunas preguntas a partir de tus palabras, y a mí me queda bastante claro por la experiencia que ya nos conocemos y lo que demuestran ustedes a través de su sitio web, el tema de la transmisión a través de la escuela. La gente que está mirando puede ver en detalle cómo se procede, cómo se obtiene, ¿cierto?, cómo se postula, etcétera. Y por lo tanto también entiendo cómo lo han hecho a través de la promoción con el Festival Marítimo, cómo se han promocionado, lo considero fantástico. Me gustaría hacerte unas preguntas que quizás van un poco fuera de la fundación. Por ejemplo, cuando tú nos has hablado de que existió esta desaparición casi de la carpintería de Ribera tradicional, y hoy en día reflota a través de Fundación Albaola, ¿existen carpinteros de Ribera fuera de la fundación? Es decir, como que han empezado a emerger otros carpinteros en otros lugares, quizás dentro de la misma zona, pero no sé si existirán. ¿Se da eso o solamente sigue concentrándose en ustedes por ahora? Desafortunadamente, en el País Vasco todavía no tenemos astilleros profesionales. El objetivo de la escuela es que salgan algunos profesionales locales. Os he comentado que la escuela es internacional también porque nuestro mercado es muy pequeño y no queremos ofrecer la formación únicamente a gente local que después de salir de la escuela pues no tengan la posibilidad de desarrollarse profesionalmente porque no existe un mercado todavía. Entonces, bueno, esperemos que ese mercado vaya surgiendo y deseamos que, bueno, en unos años podamos contar con algunos astilleros profesionales, esperando que algunos de ellos pues surjan de la formación que nosotros estamos ofreciendo. Sí que os puedo decir que en el País Vasco tenemos desde hace unos años varias asociaciones que son lúdicas, culturales, del patrimonio marítimo. No tienen el perfil profesional que tiene Albaola, pero sí son asociaciones culturales de gente que cada vez son más los que tienen esa inquietud respecto al patrimonio, y efectivamente hay gente que está recuperando pequeñas embarcaciones que todavía conservamos. No son muchas las embarcaciones que todavía existen, pero sí vemos un renacimiento social en ese sentido. Desafortunadamente hacia el oeste, en la costa oeste del norte de España, pues prácticamente no hay astilleros, salvo uno o dos. Ya en Galicia ya no hay nada, es decir, es un vacío cultural absoluto el que hay, ¿no? Es una pena. Sin embargo, sí que tenemos la ventaja nosotros por la proximidad con Francia, como he comentado antes, he mencionado Francia varias veces, y es que a lo largo de la costa atlántica francesa, pues sí que encontramos ya iniciativas muy interesantes, reconstrucciones de barcos históricos, ya incluso de escala muy grande, y que son para nosotros importantes referentes, ¿no? Javier, mira, nos hacen llegar aquí unos apuntes que estaba chequeando, un dato histórico muy interesante. Así como hace un rato hablábamos de Juan Sebastián Elcano, ¿cierto?, vasco, y que conduce esta vuelta al mundo, esta primera vuelta al mundo. Para nosotros también hay un marino, para nosotros me refiero a la provincia de Chiloé y su historia náutica. Hay un marino muy importante que es don José Manuel Moraleda, que nace en la localidad de Pasajes, San Pedro, ahí por 1750 en el País Vasco. Así. Nosotros estamos ubicados en Pasajes de San Pedro. Mira, y él fallece en el puerto del Callao por 1810, nace por 1750, y en la década de 1780 él es enviado a levantar cartas náuticas del archipiélago de Chiloé, que hasta esa fecha
había tenido muchísimos naufragios, entonces claramente la navegación con los levantamientos hidrográficos que hace Moraleda, que recorre el archipiélago durante más de 2 años, en muy difíciles condiciones en aquel tiempo, permiten que prácticamente sus mapas solo fueron actualizados por la Armada de Chile hacia finales del siglo XIX. Bueno, y no solamente en Chiloé, también en el sur de Chile hay distintos hitos geográficos, hasta un canal que recuerda el nombre de este marino vasco que también dejó huella en nuestra tierra. Ah, qué interesante. Mira, no conocía este dato, el de Moraleda. ¿Cómo me has dicho que se llama? Don José Manuel de Moraleda. José Manuel. José Manuel. Sí, también se Muy bien, lo voy a desempeñó buscar en las costas para del Perú, investigar. También pero está hay la un anécdota, canal Moraleda. en el siglo a mediados del siglo XVIII hay un naufragio de una fragata vasca construida en el puerto de Pasajes. Es el San Martín, que se hunde en la bahía de Mejillones, y es un barco que fue estudiado por investigadores chilenos, y también fueron algunos de España, y es un barco pues, que reveló algunos secretos tecnológicos muy interesantes. La ventaja que tiene la historia marítima es que une a las diferentes culturas, ¿verdad? Es un formato itinerante. En aquel entonces era la única manera de poder contactar con el mundo. No existían los otros medios de comunicación y de movilidad que tenemos en la actualidad, ¿verdad? Si uno quería conectar con el mundo, pues era gracias a los barcos, ¿no? Y en ese sentido sí que para nosotros es una fuente de aprendizaje, es una manera de conocer a mucha gente y a diferentes culturas, porque lo que hacemos en Albaola es seguir la estela de nuestros antepasados, ¿no? Aquellos marinos que surcaron los mares, pues nosotros andamos detrás de su historia, y eso nos lleva, pues, como en este momento me está llevando a mí a Chile, hacia vosotros, ¿verdad? Porque tenemos esa historia común gracias a la historia marítima, ¿no? Y es fascinante. Así como hoy estamos comunicando, pues esta tecnología también nos permite pues visitar otros lugares donde estuvieron también aquellos marinos, ¿no? Podemos hablar de México, de Filipinas, de Indonesia, de lugares tan remotos, pero que en aquel entonces, hace 500 años ya, pues bueno, pues no era un obstáculo, ¿no? La distancia. Xavier, de todas maneras, bueno, tú nombraste dos cosas, o sea, el pecio que se encontró allá en la bahía de Mejillones efectivamente ha sido analizado por arqueólogos de Chile, y por otro lado, el tema de José de Moraleda es bastante significativo porque se construyó una embarcación, una falúa, la llamada Real Socorro, que se construyó acá en Chiloé. Entonces es interesante como, basado en el ejemplo, y quiero ir un poco para allá, para la Nao San Juan, como esta experiencia con la Nao San Juan, nosotros proyectamos acá, no sé, un símil, pensando en alguna embarcación emblemática, histórica, que pudiéramos también perfectamente desarrollarla como un proyecto de escuela. Entonces, estamos tratando de avanzar en esa materia. Te quería preguntar, a propósito del tema de las embarcaciones como la Nao San Juan, y una pregunta bastante técnica que tiene que ver con el tema de las regulaciones. Me imagino que España debe tener una fuerte regulación en la construcción de embarcaciones. ¿Cómo lo hacen ustedes a la hora de desarrollar una embarcación construida bajo el tipo de la tradición, porque sé que ustedes construyen incluso hasta con las técnicas, tratando de mantener las técnicas antiguas? ¿Hay algún impedimento o alguna regulación que haga que estandarice la construcción versus esta tradición y a usted le haga como difícil, por así decirlo, después sacar la avisación de la autoridad marítima para echarla al mar? ¿Cómo se genera alguna complicación con la regulación marítima? Sí, mira, no es mi ámbito, la verdad. La normativa, todas estas cosas son
les tengo un poco de alergia y son algunos compañeros, otros compañeros de Albaola los que se encargan más bien de estos temas y sabrían responder mejor que yo, pero lo que os puedo decir es que somos miembros de una organización europea que se llama European Maritime Heritage y que tiene el objetivo principal de crear una normativa común a todos los países de Europa. Ya sabéis que estamos en la Comunidad Europea, todavía no es una comunidad muy cohesionada porque, bueno, cada estado europeo pues barre para casa, ¿no? Y defiende todo el rato sus intereses particulares y eso es un problema de cara a unificar las normativas europeas, ¿verdad? Esta asociación europea lo que tiene muy claro es que los barcos históricos y bueno, de interés patrimonial que navegan comercialmente por Europa tienen el problema de que en cada país hay una normativa diferente. Entonces, pues un barco que puede navegar sin ningún problema, pongamos en Suecia, pues si va a Francia, pues va a tener un problema muy concreto que no existe en su país de origen. Y después si viene, pues no sé, a Portugal, pues tendrá otro. Y en Italia, pues otro diferente. Entonces, bueno, estamos intentando pues, que esas fronteras administrativas desaparezcan, aunque todavía tardaremos tiempo. En el caso de España, no me voy a extender mucho porque seguramente que metería la pata, pero lo que sí sabemos es que muchas de las normativas que hacen referencia a la construcción de embarcaciones de madera están susceptibles a la interpretación de las autoridades locales. Entonces, lo que vale, por ejemplo, en Pasaia, igual no vale en Bilbao o no vale en Cádiz, por deciros de alguna manera, ¿no? Entonces, sin embargo, es cierto que en este momento sí que desde el Ministerio de la Marina están intentando, bueno, pues crear un espacio legal que no sea demasiado restrictivo para las embarcaciones de madera. Tenemos el problema también que los inspectores navales, ellos mismos nos suelen confesar que tienen problemas a la hora de inspeccionar los barcos en el proceso constructivo porque ellos no han recibido la formación necesaria para poder identificar, digamos, el proceso constructivo de un barco de madera. La formación que han recibido los inspectores en España está relacionada o en el ámbito de la construcción, pues en poliéster o de metal, ¿verdad? Con lo cual, pues bueno, tenemos un problema. En el caso nuestro de Albaola, y sobre todo en el caso de la nao San Juan, lo que tenemos es una situación un poco atípica, bueno, completamente atípica, y es que, vamos a ver, tenemos la gran ventaja de estar construyendo un barco proveniente de 30 años de investigación muy rigurosa del gobierno de Canadá. Es decir, es un barco que se construye en el puerto de Pasaia, que se hunde en 1565 en las costas de Labrador, Canadá, y que en el año 78 es descubierto por los arqueólogos del gobierno canadiense y que al darse cuenta que están ante el pecio mejor conservado del mundo de esa época, debido a las aguas frías y las características del naufragio, deciden pues desmantelar el barco pieza a pieza y van a realizar planos arqueológicos. Es muy importante porque en aquel entonces no existían los planos navales y entonces tenemos planos arqueológicos muy precisos que nos revelan todos los detalles necesarios para reconstruir una réplica fiel. Entonces, cuando el gobierno de Canadá nos proporciona toda esa documentación para construir la réplica del San Juan, nos pone en una condición que para nosotros es
una bendición, porque lo que ellos nos exigen es que tenemos que respetar las fuentes científicas 100%. Es decir, que no podemos alterar el producto porque a ellos lo que les interesa es que respetemos el término que ellos han creado, que es integridad conmemorativa. Es decir, todo elemento que se construye o que se reproduce a partir de las investigaciones de los, en este caso, arqueólogos canadienses, ha de ser reproducido fielmente. Entonces, ahí lo que tenemos es una exigencia, una solicitud del Gobierno de Canadá que nosotros lo transmitimos a las autoridades españolas y que ellos entienden que en este caso hay que hacer una excepción con nosotros, permitiéndonos construir el barco fiel al original, sin alterarlo de ninguna manera. Bueno, eso es lo que estamos haciendo. Sí que nos pidieron que cuando el barco esté ya próximo a la botadura, cosa que si no hubiera sido por esta pandemia, pues el barco estaría bastante cerca de poder ser botado probablemente el año que viene, pero bueno, ahora no está, tenemos algunos problemas estructurales, pero ellos sí que nos pidieron que cuando el barco vaya a navegar, tiene que tener un protocolo de seguridad en relación a las características del barco. Eso es lo que quieren. Es decir, que en función de las características de la nao San Juan, tiene que tener su propio plan de seguridad específico a las características del barco. Bien, eso es, porque es un barco desprovisto de motor, que va a tener unas velas cuadradas muy grandes, porque es un barco mercante, es un barco muy panzudo, ¿no? que estaba pensado para el transporte de mucha mercancía, transporte transoceánico, y por ese motivo el barco está diseñado con una superficie bélica importante que obviamente, bueno, habrá que aprender a manejar, ¿no? Porque nosotros sabemos navegar, pero suelo decir que a día de hoy nadie sabe navegar en un barco auténtico del siglo XVI y sin motor, ¿no? Entonces, nuestra intención es cruzar el Atlántico, que su primer viaje sea el mismo itinerario que el original, es decir, llegar a las costas canadienses. Y bueno, a partir de ese momento sí que también un itinerario que a nosotros nos estimula mucho es el de la primera vuelta al mundo, porque para nosotros es algo que está muy relacionado con nuestra historia marítima, y de hecho, no sé si os ha llegado la noticia que presentamos por aquí hace un tiempo, es que cuando el San Juan esté ya en el agua, el siguiente barco histórico importante que construyamos va a ser la nao Victoria. Hemos realizado una investigación bastante rigurosa en base a muchísimos datos arqueológicos de diferentes barcos de aquella época y de origen vasco, y bueno, pues hemos completado unos planos que son muy interesantes y que, bueno, yo creo que van a despertar bastante curiosidad. Bueno, si les falta mano de obra, aquí hay unos carpinteros excelentes, así que desde ya considéralos. Eso no lo descarto, nunca se sabe. Nosotros siempre estamos atentos a ver dónde podemos encontrar refuerzos. También quiero lanzar la invitación de todo aquel joven o no tan joven que quiera aprender el oficio, que pueda venir a nuestra escuela a aprender. Chile tal vez no sea un lugar necesitado de esa formación, porque como hemos hablado antes, todavía la tradición está viva y hay muchos astilleros y bueno, tal vez no sea necesario, pero si alguien quiere descubrir otras técnicas de construcción y otros tipos de barcos, pues nos haría mucha ilusión contar con algún aprendiz chileno, porque en este momento tenemos
la principal origen de los aprendices de Albaola pues provienen de Europa, ¿no? De muchos países. Tenemos varios de Grecia, de Italia, de Austria, Francia, Bélgica, en fin, de muchísimos países. También tenemos un alumno de Brasil, otro de Colombia y de Estados Unidos también. Lo que nos gustaría es que viniesen más latinoamericanos. Bueno, ya llegará el momento, pero os lanzo la invitación, nos haría Gracias. ilusión. No, de todas maneras, gracias Javier, porque acá efectivamente hay mucho interés por parte de carpinteros de Ribera jóvenes de asistir al Albaola, de especializarse. Nosotros consideramos fundamental que acá existe una carpintería de Ribera tradicional y que sigue vigente, que sigue muy viva, como tú lo decías. De hecho, lo conversamos hace 3 años cuando yo te comentaba que nosotros no teníamos ninguna escuela, ningún museo, pero teníamos a la gente. Teníamos a la gente viva y el conocimiento estaba vivo en ellos. Pero sabemos también, y yo me recuerdo muy bien de la visita que hicimos a algunos astilleros, y que sin duda siempre se puede aprender más y mejorar más en las técnicas de construcción. Y sin duda nosotros, con algunos carpinteros que hemos ido conversando, están muy interesados en aprender, en especializarse, en conocer otros carpinteros de otras partes del mundo. Así que para nosotros, como institución, lo tenemos dentro de nuestro programa, ya sea como giras técnicas, quisiéramos emprender una especie de giras técnicas para carpinteros de Ribera jóvenes que pudieran ir a especializarse, o también adultos también, ¿por qué no? Entonces es fundamental el vínculo que tenemos con ustedes. Para nosotros, ya sea realizar esta comunicación, es afianzar ese vínculo, afianzar esa comunicación, y esperamos nosotros de verdad concretar el día de mañana la visita de carpinteros de Ribera chilenos allá, sin duda. El festival será una muy buena ocasión y además sí que estaría bien tal vez aprovechar el festival y vuestra presencia para desarrollar tal vez algún proyecto pues llamativo, en fin, quién sabe, tal vez construir una embarcación chilota en Pasaya, en fin, o incluso también habrá que investigar la embarcación Real Socorro que me habéis comentado. Si tenéis algo de documentación, mandármelo. Yo, por mi lado, intentaré encontrar cualquier cosa por aquí sobre José Manuel Moraleda, que no conocía, y hay que buscar esos pretextos históricos que tenemos, esos vínculos comunes, ¿verdad? Sí, de todas maneras, bueno, acá con Nelson, que trabajamos, es parte, ¿cierto?, del trabajo que hacemos con los planes de salvaguardia, que tiene que ver con estas acciones concretas para seguir apuntando al sostenimiento y apuntar también a las problemáticas que tienen los carpinteros de Ribera acá, porque se entenderá que aquí están muy dispersos, cada cual está en su astillero, en su espacio. Por lo tanto, hemos desarrollado un trabajo primero con la identificación, el registro, luego estamos en algunas etapas ya de agruparse, algunos se están agrupando, y por otro lado tenemos la clara convicción de que esto no va a funcionar si no están los cultores detrás, todo el rato los carpinteros. Por lo tanto, yo quería, ya que estamos casi sobre la hora, me gustaría ver la posibilidad de que nuestra próxima comunicación pudiera ser con carpinteros de Ribera de Albaola, junto con carpinteros de Ribera de acá de Chile, podamos hacer una comunicación, no sé, lo pronto, pero que ojalá podamos ahora empezar a comunicarnos con los carpinteros y entre ellos se comuniquen y nosotros seamos básicamente, o entre ustedes, porque tú eres carpintero, claro. Básicamente nosotros proveamos de la instancia y de la gestión. ¿Cómo lo ves? Yo lo veo muy bien, me parece que hay que desarrollar acciones de estas características. Por nuestra parte, contar con nuestro apoyo y estamos abiertos a cualquier comunicación. Estaríamos encantados. Gracias, Xavier. Yo, bueno, por mi parte dejaría el agradecimiento y que Nelson, como
como moderador y como presentador vaya haciendo el cierre, y agradecer no solamente a ti, Xavier, sino que a toda la gente que está siempre a tu lado, porque cuando mando un correo siempre hay gente que nos responde, que siempre está preocupado. También agradecer a todas las personas que han estado en el Facebook del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, a quienes nos están visualizando. Y nada, sabemos que esta fue la primera, esperamos que de muchas. Así que gracias, Xavier, gracias, Nelson. Gracias a vosotros, Marco y Nelson también. Sí, pues bueno, muchas gracias Marco y Javier. Y bueno, la gente nos ha enviado hartos mensajes tratando de establecer algunas relaciones entre los robles del País Vasco y los coihues de Chiloé, entre los abetos y los cipreses. En fin, parece que al menos lo que tenemos en común es que para ustedes el mar es parte de la identidad de los vascos, y en el caso de Chiloé, que es una región con una larga historia, Chiloé se pobló desde el mar. Sus primeros habitantes llegaron navegando y hasta el día de hoy su vida depende no solo del mar para navegar. Aquí por un fenómeno de las mareas cambia la geografía, es bien especial esto. Así que es tremendo esta posibilidad que nos da la tecnología de poder estar en contacto, de poder aprender unos de otros. Y cada vez hay más gente que le interesa la historia, porque estos programas de televisión, estas publicaciones, estos trabajos, ojalá se sigan haciendo. Efectivamente. Y bueno, hay que aprovechar, como dices, de esta tecnología. Es la nueva manera de navegar y la tenemos al alcance de nuestra mano. Tenemos que usarla para conectar a la gente, a las culturas y para hacer un lobby entre la gente que quiere salvaguardar el patrimonio marítimo, ¿verdad? Porque efectivamente tal vez nosotros en nuestro astillero museo en Pasaya somos unos pocos, pero después estáis vosotros ahí, ¿no? En Chiloé, sois mucha gente, y después hay cantidad de lugares en el mundo donde la gente está viviendo nuestra misma problemática, ¿verdad? Entonces, por ese motivo, yo creo que tenemos que ir conociéndonos más y bueno, unirnos en el objetivo común, que es el de recuperar las embarcaciones históricas, la tradición, la artesanía, y alrededor de ese mundo hay un montón de valores también, ¿verdad? Hay valores, hoy día estamos siempre con lo urgente y no lo importante, ¿no? Yo creo que este mundo está basado en lo importante, más que en lo urgente, porque es un proceso artesanal, es un proceso que está mirando a la luna cuando tiene que cortar un árbol, y que está siempre pendiente de las mareas, ¿verdad? Con lo cual, esa relación de oficio y de medio ambiente natural, esa simbiosis, es más importante que nunca. Por ese motivo, yo creo que tenemos que unirnos, conocernos mejor y desarrollar proyectos conjuntamente de ámbito internacional. Vamos a tomar esas palabras y sin duda las vamos a hacer, vamos a desarrollar un camino. Y también decir que no solo el tema es el valor histórico, que es fundamental, acá es el sustento de muchas familias. Hablaba con un carpintero hace 2 días, él trabaja con 10 carpinteros más, por lo tanto tiene a 10 familias bajo su astillero. Entonces son muchas y muchas las personas que están involucradas en esto, porque es una forma de vida. Así que para nosotros es lo histórico, es lo vigente y también es la proyección hacia el futuro. Así que de todas maneras que la idea es concretar cosas, Javier, y a ver si posterior a esta reunión nos volvemos a comunicar y diseñamos el próximo conversatorio con los que saben, pues, con los carpinteros de Rivera. Perfecto. Hasta pronto. Hasta pronto, gracias. Bien, pues le agradecemos a todos los que estuvieron conectados en el encuentro de hoy. Muchas gracias.